Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Estamos viendo lo que el libro de Éxodo capítulo 6 tiene para enseñarnos, y en esta oportunidad quiero hablarte de cuando llegan esos pensamientos negativos, de dudas, de temor, los peligros de dejarlos que sigan adelante y no ponerles un freno. Y para esto quiero que vayamos a lo que nos dice el verso 12. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? Yo soy tan torpe para hablar. O sea, aquí vemos un panorama, una escena en donde obviamente Moisés estaba desanimado porque lo que estaba viendo no era para nada a lo que el Señor le había hablado. Él le dice, no, que los voy a liberar con brazo fuerte, y Faraón va a quedar humillado, va a sentir el peso de mi mano y todo lo demás. Pero realmente lo que estaba pasando era que Faraón los estaba oprimiendo. Y a los ojos humanos eso parece como que Faraón es el que está venciendo y no que Dios está venciendo, ¿verdad? Vemos aquí que Moisés estaba mirando con sus ojos naturales, estaba sucediendo, y era que Faraón estaba ganando. Pero no estaba mirando con los ojos espirituales de lo que Dios había dicho, esas palabras que el Señor había dicho. Entonces él estaba haciendo un acuerdo, podría decirse así, estaba haciendo un acuerdo, le estaba creyendo a lo que sus ojos naturales veían, a que Faraón era el que estaba venciendo. Pero es que en esos momentos de desafío, en esos momentos difíciles para nosotros, es en donde debemos cerrarnos, tomar la fortaleza que proviene de la presencia de Dios para no hacer acuerdos con lo que nuestros ojos naturales ven, sino hacer acuerdo con lo que Dios nos está diciendo. Es importante porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos hacer acuerdos con Dios, hacer acuerdos con lo que Dios nos está diciendo en la palabra, ponernos de acuerdo con Él, no ponernos de acuerdo con lo que la situación, con lo que nuestros ojos naturales nos están diciendo, ¿sí? Debemos entonces confiar en lo que Dios nos está diciendo. Debemos nosotros confiar en que Él nos va a ayudar, porque solamente de esa manera es que Dios va a materializar lo que nos ha prometido. Solamente de esa manera, confiando, creyendo en que Él lo va a hacer. Tu fe es el combustible que Dios necesita para que tu milagro se haga realidad. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.